Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de viernes, esta segunda sesión de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como recordarán, el miércoles pasado, pues comenzamos a abordar esta unidad, la unidad 1, que lleva por título Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión, a nuestro espacio abierto para el aprendizaje. Siempre pues damos un poco de tiempo, unos minutos de tolerancia con la intención de que se integren compañeros de manera síncrona. Sabemos la importancia, ¿verdad? Que tiene que ustedes participen de manera síncrona, pero también es entendible si no se puede participar de manera síncrona. Y siempre lo comento, es una de las grandes ventajas que tiene este modelo educativo, ¿verdad? Que si no te es posible, por ejemplo, en este momento estar en un espacio abierto para el aprendizaje, puedes ver las grabaciones y, pues bueno, se cumple el objetivo también. Claramente que participar de manera síncrona trae grandes ventajas, porque puedes preguntar en tiempo, de manera síncrona, puedes preguntar alguna situación, alguna duda que haya surgido en torno a tus actividades, puedes poner algún ejemplo. Obviamente al participar de manera activa, pues esto te genera participación extra que pues la sumamos al finalizar el módulo. Entonces, bueno, pues bastantes son las ventajas. Aparte, fíjense, nosotros como asesores siempre es mucho más agradable tener compañeros de manera síncrona porque pues sabemos que alguien nos está escuchando en el momento. Nos ayuda a tener como que a que se dé de manera más pronta ese circuito de la comunicación, ¿verdad? Un emisor mandando mensajes a los receptores
y lo más importante del acto comunicativo, la retroalimentación, ¿verdad? El que ustedes compartan, opinen, pregunten, etcétera. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión recordando que vamos a continuar donde nos quedamos la sesión anterior. Siempre es importante, necesario, iniciar contextualizando, ¿verdad? Recordando qué fue lo que vimos, dónde nos quedamos la sesión anterior y nuevamente aparece esta palabra, ¿verdad? Del contexto que hemos estado analizando esta semana en estos elementos de análisis en una obra literaria, pues el contexto es uno de estos elementos fundamentales para poder interpretar una obra de manera adecuada. Y en el caso del orden de una clase, fíjense también, necesitamos tener un contexto, recordar dónde nos quedamos, qué fue lo que vimos, para partir de ahí y tener mayor claridad. Entonces, la sesión anterior revisamos un esquema que habla, que explica todo acerca de la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Qué nos dice la RAE, verdad? La Real Academia de la Lengua Española, que es la literatura, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Y vimos todos estos elementos que la identifican, vimos estos elementos que identifican por su fondo y por su forma a un texto literario. También estuvimos hablando de de lo que es la experiencia estética, este fenómeno interior que ocurre cuando estamos disfrutando del arte, de la música, de la pintura, de la arquitectura, del cine, de la literatura, en fin, de las 7 bellas artes, ¿verdad? Vimos también que la literatura se divide en 3 géneros para su estudio: género narrativo, género poético y género dramático. Son los 3 géneros de la literatura universal. Actualmente también lo comentábamos ayer, lo explicamos en la sesión del miércoles, que hay un cuarto género, el ensayo literario, donde les comentaba que pues es una fusión entre la ciencia y el arte. ¿Por qué? Porque al ser un ensayo, reúne toda la rigurosidad de la ciencia, la argumentación, lo verificable, lo comprobable, la justificación, lo preciso, objetivo, pero utilizando un lenguaje artístico. Entonces se fusiona el arte con la ciencia, ¿verdad? Esto en torno, profundizamos obviamente en esta cuestión. Sabemos que son temas, como ya comentábamos, muy extensos, muy profundos. Cada uno de estos temas nos daría para llevarnos una sesión entera, por lo menos, pero estamos tratando de sintetizar y de ver los puntos más objetivos, más claros, y que realmente pues ustedes puedan tener estas herramientas y este conocimiento de manera muy clara, muy objetiva para poder utilizar este conocimiento al momento de realizar sus actividades integradoras, y también para saber aplicar estas herramientas, como es el caso del proceso de lectura, ¿verdad? También, por último, antes de cerrar, recordar que vimos todo a profundidad los géneros y los subgéneros literarios, ¿verdad? A través de una infografía que ya les compartí en el foro de novedades, una infografía muy completa, muy precisa, que nos ayuda a entender mucho más claramente lo que son los géneros y cada uno de los subgéneros literarios, estas diferentes formas que adquieren los textos literarios pues para su estudio y para todos los gustos. Eso es lo maravilloso de la literatura, que hay para todos los gustos, hay muchísimas formas de literatura. Entonces,
Quien quiera saber más al respecto, en la sesión anterior, la sesión 3, profundizamos en torno a los subgéneros literarios. El proceso de lectura, ya decíamos, ¿verdad? Que es algo, una herramienta muy importante, de las más importantes que tenemos nosotros como seres humanos, definitivamente está la lectura. ¿Por qué? Porque a través de la lectura conocemos, sabemos, nos informamos, aprendemos, en fin, nos conocemos a nosotros mismos. Esto me parece maravilloso y trascendental incluso, ¿no? A través de una obra literaria, por medio de los personajes que representan esa historia, nosotros nos reflejamos, nos identificamos pues nos conocemos más a nosotros mismos, identificamos patrones de conducta que estamos teniendo a lo mejor y que no estamos tan de acuerdo con ello y pues decidimos hacer un cambio justo por la lectura de una obra literaria. En fin, podría llevarme la sesión hablando, ¿no? De las ventajas que tiene. Pues vamos a la lectura, pues vamos a profundizar. Ahora sí, revisando las etapas, revisando el proceso que conlleva hacer una buena lectura. El contexto de producción, ya hablábamos ahorita al inicio de la clase, ¿verdad? Inclusive al inicio de esta sesión, pues la palabra contexto es esto que estamos haciendo. Estamos dando contexto en torno a la sesión anterior para reubicarnos, ver de dónde vamos a partir. Es muy, como no es correcto directamente, pues imagínense, ¿no? Que empezara directamente explicando los temas. No, primero socializamos un poco, platicamos un poco, a ver dónde nos quedamos, qué vimos, alguna pregunta de la sesión anterior, en fin, nos ponemos en contexto. Igual al momento de analizar, de leer una obra literaria, pues tenemos que ponernos en contexto primero, de dónde, en qué año se publicó esa obra, quién es el autor, si pertenecía este autor a algún movimiento literario, político, qué circunstancias le tocó vivir a ese autor cuando estaba escribiendo la obra, porque todo eso nos habla de la obra literaria, nos ayuda a entenderla mejor. Si algo nos ayuda a entender una obra literaria es eso, el contexto, porque por lo regular el arte, la literatura, pues utiliza un lenguaje artístico, un lenguaje subjetivo, entonces muy difícil de realmente conocer qué quiso dar a entender el autor, lo que ha pasado, fíjense a propósito de estos libros sagrados o de estos textos sagrados que a lo largo del tiempo han marcado tanto a la humanidad, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Estos textos que, bueno, si no son interpretados de una manera correcta, cada quien anda haciendo su propia interpretación y luego por eso vemos este caos que tenemos por allá en Tierra Santa. Fíjense, Tierra Santa, qué ironía, ¿verdad? Cada uno con su interpretación de la verdad, entre comillas, de lo que quiso decir un gran maestro, pero bueno, es todo, es algo realmente muy complejo, mucho más de lo que a veces percibimos, porque son códigos, es lenguaje figurado que es subjetivo, que puede tener muchísimas interpretaciones, ¿verdad? Bueno, pues el contexto de producción nos ayuda a ser más atinados, más específicos, a tener mayor información para poder interpretar ese texto de una manera más precisa, de una manera adecuada. Fondo y forma, dos conceptos vamos a profundizar ahorita en ellos, dos conceptos que vamos a estar utilizando durante todo nuestro módulo y, ¿por qué no, en siguientes módulos también? Que es importante que ya tú los identifiques, conozcas, porque te decía, todo en la vida tiene fondo y forma. Todos nosotros como seres humanos tenemos fondo y tenemos forma. Forma es física, ¿verdad? La forma es a simple vista, el fondo no. Yo te puedo ver físicamente y pues puedo decir tus características, pero de fondo no. Necesitaría platicar contigo, conocerte.
leerte para poder realmente conocer tu fondo, tu interior. En el caso de los textos igual, decíamos la analogía en el ser humano, la forma es física, pues altos, bajos, tez morena, tez clara, etcétera, ¿verdad? En el caso de un texto igual, físicamente es una prosa, es un verso, es un diálogo, etcétera. En el fondo, pues tengo que leer para realmente saber de qué trata en el fondo. En el caso del ser humano, ya te decía, pues tengo que leerte, tengo que charlar contigo para realmente conocer tu interior. En los textos igual, no puedes conocer el fondo de un texto si no lo has leído, a diferencia de la forma que sí es física a simple vista, ¿verdad? Espero que esta analogía sirva para entender estos dos conceptos porque los vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro módulo. Elementos de análisis en las obras literarias. Esta semana estamos haciendo precisamente el análisis de obras literarias de Sor Juana Inés, de Rubén Darío, ¿sí? Entonces, obras narrativas, poéticas y textos dramáticos también de los tres géneros literarios. Entonces, vamos a ver cuáles son esos elementos y cómo los podemos identificar para, pues cuando hagamos en este momento que estamos haciendo el análisis de una obra literaria, pues realmente sepamos cómo hacerlo y cómo interpretarlo. Lenguaje denotativo y connotativo, estos dos tipos de lenguaje que utilizamos, bueno, el lenguaje artístico es el propio de los textos literarios, el lenguaje connotativo es el lenguaje figurado, el lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo y claro, como este que estoy utilizando en este momento. Entonces, el propio de los textos literarios es el connotativo y el que estoy utilizando en este momento es el denotativo, el que es objetivo. Bueno, este lenguaje artístico, el lenguaje literario, tiene muchísimas formas de manifestarse. Veremos lo que es la metáfora, la comparación, el hipérbole y el oxímoron, pero te voy a compartir un esquema muy interesante también, donde vienen prácticamente todas las figuras literarias que hay, pues para que las puedas aplicar, también para que las puedas utilizar. Ves que en la actividad integradora 2 se te pide que escribas un texto utilizando el lenguaje literario. Entonces tienes que utilizar una metáfora en esa historia o tienes que utilizar una comparación en esa historia, un oxímoron, un hipérbole, una antítesis, un hipérbatón, eh, una onomatopeya, etcétera, ¿no? Hay muchísimas figuras literarias. Bueno, solo te estoy poniendo en contexto y para que se comprenda anticipadamente, se tenga una idea de estas figuras literarias. Dudas y comentarios al final. ¿Sale? Dudas y comentarios, como he mencionado con anterioridad, pues si no te es posible estar en las sesiones síncronas, pero sé que ves las grabaciones, bueno, si te surgió una duda, algún comentario, alguna pregunta, adelante. Puedes escribirme también a través del chat, a lo mejor ya no a través de la sesión de manera síncrona, pero sí me puedes escribir a través del chat de plataforma. No sé, asesor, pues no comprendí muy bien lo de las figuras literarias, no me quedó muy claro cuál es la metáfora o algún ejemplo de alguna de ellas, lo que tú quieras en torno a alguna actividad de manera específica o en torno a alguno de estos temas, ¿sí? Alguno de estos temas que estamos comentando. Muy bien, entonces vamos a continuar. Este esquema ya lo analizamos la sesión anterior. Vamos a continuar aquí en el proceso de lectura y para ello me voy a apoyar de este recurso. Aquí está. Listo. Muy bien. Si te fijaste cómo iniciamos esta sesión, lo hicimos con orden, ¿verdad? Primero hubo un inicio, que fue el contexto, la contextualización. Un desarrollo, estamos en el desarrollo ya, y va a haber un cierre, ¿verdad?
todo tiene un orden en la vida, de hecho, naturalmente, nosotros como seres humanos igual, primero estuvimos en el vientre de nuestras madres, pues después nacemos, fuimos bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, en fin, un proceso, ¿verdad? Es un proceso, todo en la vida lleva un proceso. En el caso de la lectura no es la excepción, también lleva un proceso para realmente poderse desarrollar de manera adecuada, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces tiene que haber un proceso para una correcta lectura. Y es donde hablamos del proceso de lectura, que son estos tres, estas tres etapas: la prelectura, la lectura y la poslectura. Pre, antes, durante y posterior, después de la lectura. Entonces, muy bien, fíjate bien, aquí esto es muy importante. Antes de abordar estos puntos, quiero hablarte de algo que también se hace aquí en la prelectura y que es sumamente importante, indispensable. Primeramente, tenemos que ubicar, de hecho se nos ha hablado desde que iniciamos los primeros módulos de llevar una agenda, ¿a poco no? Nos han hablado de llevar una agenda. Es muy importante que llevemos una agenda, que tengamos bien distribuidos nuestros tiempos. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para comer, tiempo para hacer nuestro trabajo en prepa en línea, tiempo para recrearnos, en fin, hay tiempo para todo, siempre y cuando lo tengamos bien organizado, bien planeado, utilizando una agenda, por ejemplo. ¿A qué voy? Esto es prelectura. Antes de leer, bueno, antes de leer, tengo que yo tener claramente qué días voy a leer. A lo mejor lo ideal sería diario, aunque sea media hora, pero diario. ¿No se puede? Ok, cada quien sabe, pero por eso tienes que hacer esta planeación. ¿Qué días me conviene más leer? ¿Qué días puedo leer? Ah, bueno, puedo leer lunes, miércoles, viernes. Son mis días de lectura. Perfecto. ¿A qué hora? Ah, pues a las 6 de la tarde, o a las 5. ¿Sí? Cada quien va a tener que organizarse ahí. Es muy particular. Pero también, por ejemplo, imagínate que te quieres poner a leer a las 10 de la noche, 11 de la noche. Seguramente ya no vas a comprender de igual manera. Ya tu cerebro va a estar muy agotado. Vela y la importancia de planear. ¿Será lo mismo ponerte a leer a las 10, 11 de la noche o a las 6 de la tarde o a las 8 de la mañana? No, tu cerebro está más despierto, estás más lúcido, más lúcida. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Pues que tenemos que organizarnos. Alguien dirá, no, yo no puedo a las 5 de la tarde porque es cuando mis hijos, hay más ruido en la casa, hay más distractor. Bueno, cada quien verá en qué áreas, en qué lugar de la casa, en qué espacio físico, si tienes algún lugar cerca relacionado con la naturaleza, qué mejor, sí, que esté relacionado con la naturaleza, esto nos brinda mucha paz, pero pues que tengamos una planeación. Ok, ya tengo qué días voy a leer, a qué hora y en qué lugar, en qué espacio. Perfecto, ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer antes de leer cuando ya tengo lo que voy a leer? Pues primeramente ubicamos quién es cuál es el nombre cuál es el título de ese libro, qué sabes al respecto, si es una cuestión informativa, algún tema en específico, qué sabes de ese tema. Empiezas a hacer ese proceso de planeación partiendo desde el inicio, ¿verdad? Desde tus conocimientos previos. Eh, Investigas, por ejemplo, si es un libro físico, leemos la contraportada, donde se nos dan detalles de la obra, dónde fue escrita esta obra, con base en qué sucedió, qué sucedía, cuál es la intención que tiene el autor con su obra, en fin, nos da elementos para que cuando leamos la obra no nos sea tan difícil, no nos sea tan complejo, no estemos tan desencanchados, pues,
¿verdad? Entonces, tenemos que buscar todo lo que podamos referente a, referente a esta obra, ¿sí? Entonces, obviamente también en torno al autor, ¿quién es el autor? En fin, si ese autor pertenecía a algún movimiento literario, claro que nos viene bien saberlo porque de antemano vamos a saber, ya verán en siguientes semanas que vamos a hacer el análisis de igual de otros textos y que ocupamos saber si el autor pertenecía a algún movimiento para poder saber si esa obra también obviamente pertenece a algún movimiento literario, por ejemplo, el romanticismo, el surrealismo, el barroco, el naturalismo, el futurismo, en fin, ¿verdad? Entonces, si conocemos todo esto previo al momento de leer, pues nuestra lectura va a ser mucho más fluida. Vamos a estar dentro de ya de un espacio situados, ¿verdad? Al momento de leer, ¿qué tenemos que hacer? Pues realmente concentrarnos en la lectura. En ese momento de la lectura estamos disfrutando de ella. ¿Cómo? Si se fijan, por lo regular, siempre tengo yo de fondo música clásica, música de fondo. No me dejarán mentir, es música que favorece a la concentración, que nos calma, nos aquieta. Si estás leyendo y te pasa, a todos nos pasa que tenemos la mente y más en estos tiempos, ¿verdad? Muy acelerada, nos cuesta trabajo concentrarnos. Pon música, apóyate de música de fondo, música ambiental, música clásica, música para leer y concentrarte. En fin, todo esto lo haces para poder disfrutar, meterte más en la lectura. Igualmente, te acompañas de una taza de té, una taza de café. Sabes que en ese momento de la lectura va a haber algo dulce, algo agradable. O sea, que sea pues algo muy, muy cómodo. Prendes un incienso, un difusor de aroma. Será lo mismo, imagínate cómo vendo esta idea de la lectura a estar leyendo, como ya te decía, a las 10 11 de la noche, acostado en la cama, con el televisor prendido, contestando mensajes por medio del celular. Nos podremos concentrar, podremos vivir una experiencia a través de esa lectura, podremos viajar y sentir todo esto que viven los personajes, nos podrá dejar el autor nos podrá dejar su conocimiento realmente, podríamos comprender realmente el mensaje, seguramente no. Entonces, fíjense todo lo que implica este, la lectura, es casi casi un ritual, pero se convierte en algo maravilloso, en algo súper placentero y que disfrutamos bastante. Bueno, entonces les decía, al momento de leer, pues con toda esta planeación que ya hicimos, pues nuestra lectura va a ser mucho más consciente, mucho más tranquila, más organizada. En ese momento no tenemos ningún pendiente de contestar mensajes, de ir a algún mandado, no, en ese momento porque lo tenemos planeado, solamente vamos a disfrutar de la lectura, media hora, una hora, 2 horas, lo que cada quien considere, ¿verdad? Entonces, se sugiere que por lo menos un texto se lea 2 veces. Una primer lectura, les digo yo, viviendo una experiencia estética, que te olvides de cuáles son las ideas principales, cuál es la estructura del texto, no simplemente que leas por placer, que vayas disfrutando de la lectura, ¿sí? Te olvides de todo. En una segunda lectura, ahora sí, vas a identificar ya en una segunda lectura las ideas más importantes. Ya después de haber disfrutado la obra, ahora sí, bueno, identificas la estructura, cuál es la introducción, cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el desenlace, cuál es la idea principal de la introducción, cuál del inicio, cuál del desarrollo, del desenlace, en fin, ¿sí? Subrayar las ideas más importantes es también una técnica para analizar a fondo
una obra literaria y un texto en general. El proceso de lectura es para aplicarlo cuando leas cualquier texto. Por eso esta herramienta te va a servir pues para el resto de los módulos y el resto de tu vida, porque siempre estamos leyendo. Entonces a veces cuando nuestros hijos, no sé, a lo mejor ustedes pueden tener también hijos y a lo mejor no les gusta la lectura, háblenles de esto, del proceso de lectura, prepárenlos, preparen su espacio, que tengan un espacio agradable, cómodo, donde van a leer, acérquenles un vaso de agua, una taza de té, pónganles música ambiental, música clásica, que huela rico, que sea un espacio agradable y van a ver si no les gusta la lectura, cambia. Se trata de vivir una experiencia, de disfrutar, ¿verdad? Entonces, ya decíamos, subrayamos las ideas principales, hacemos anotaciones de alguna idea que nos haya surgido, algún conocimiento, algo que nos haya dejado esta lectura. Y por último, precisamente, es después de la lectura. ¿Qué voy a hacer después de la lectura? Escribir algo, lo que tú quieras. Puedes escribir un resumen, una síntesis, una paráfrasis, puedes realizar un cuadro comparativo, un mapa conceptual, un mapa mental, inclusive un dibujo, un listado de palabras clave, lo que tú quieras, pero siempre después de haber leído, no nos debemos de quedar solamente con allá acá nuestra mente de que ya se nos quedó, ya lo comprendimos. No, escribe algo, lo que tú quieras, a lo mejor una sola idea de toda la lectura, está bien, lo que tú quieras, pero siempre escribe algo. Si te fijas, esta última etapa es como le llamo yo, es como un ancla. ¿Sí? ¿Qué hacen las anclas de los barcos? Pues estacionan el barco en un lugar en específico para que no se mueva. ¿Qué hacemos cuando escribimos? Anclamos ese aprendizaje en nosotros para que no se nos olvide. Entonces, aplicando este proceso de lectura, pues ya no se nos olvida lo que leemos y realmente logramos obtener el aprendizaje, pues lo que el autor trató de la intención, su propósito. Muy bien, está por terminarse esta sesión, está por cortarse. Regresamos nuevamente a una segunda parte en cuestión de un par de minutos. Regresamos nuevamente con la segunda parte de esta sesión. Gracias, nos vemos en un momento.